Entonces, nada, muchísimas gracias. Estamos con Antonio Quispe, epidemiólogo y parte del equipo del Ministerio de Salud, para conversar acerca de la vacuna Sinopharm, que el gobierno de Pedro Castillo ha cerrado el contrato por la adquisición de 10 millones de dosis, y esto ha despertado una serie de especulaciones por parte de algunos miembros de la prensa, otros cercanos a la ciencia y muchos ciudadanos que tienen temor por escuchar estas declaraciones de las personas. Nada, muchísimas gracias, doctor Quispe, por recibirnos de manera virtual en su hogar. Eh, en especial, el congresista Bustamante, Ernesto Bustamante, es lo que ha despertado mayores críticas él acerca de la adquisición de estas vacunas de Sinopharm, y es lo último que ha hecho, que es enviar un oficio al ministro Ceballos por la adquisición de estas vacunas. Y yo quería conversar con usted acerca de esta carta. En esta carta, el doctor Bustamante menciona una afirmación: la vacuna de Sinopharm no previene la infección y por ende no evita la propagación de la pandemia. Es una de las primeras afirmaciones que tiene esta carta. ¿Podría explicarnos si esto es cierto, lo que ha dicho Bustamante, la vacuna de Sinopharm no previene infección? No, es una mentira, ¿no? Y bueno, en verdad no solamente es una mentira, sino que es una exageración que se convierte en mala información que al final causa muchísimo daño, ¿no? Y es importante entenderlo en ese contexto porque independientemente de quién lo diga, lo que hay que entender es de que todas las vacunas para poder ser ofrecidas y salir al mercado tienen que más eficaz, cuál es más segura, pero en la práctica tú sigues un proceso riguroso de producción en la cual incluyen los ensayos preclínicos que son en animales, precisamente para probar que la vacuna sea segura y que no haga daño. Luego una serie de ensayos clínicos en los cuales en fase 1, fase 2, fase 3, en los cuales se verifica que la vacuna sea altamente eficaz. Y la OMS fijó un punto crítico que era 50% para eficacia para poder darle su aprobación y Sinopharm demostró tener una eficacia superior al 78%. Entonces, ¿qué cosa significa la eficacia? Y ahí viene la gran mentira de este señor, es que la eficacia es un término que se utiliza para cuantificar la disminución del riesgo comparando vacunados con no vacunados en términos de quienes desarrollan síntomas, es decir, si te infectas, manifestar la enfermedad. Entonces, la vacuna Sinopharm reduce el riesgo de que tú desarrolles síntomas en más del 78%, comparando vacunados con no vacunados. Otra de las cosas que menciona el congresista es que esta vacuna ya tiene, por así decirlo, un precedente, que fue, bueno, el Vacunagate, que todos conocimos, ¿no? De Vizcarra y ciertos funcionarios, y que no se debía adquirir esta vacuna. ¿Qué hubiese pasado si es que el gobierno de Pedro Castillo rechazaba o daba por terminado la adquisición de estas 10 millones de vacunas? ¿Cómo hubiera afectado al proceso de vacunación? Bueno, en principio no se hubieran podido salvar la vida de toda la primera línea, ¿no? Porque hay que recordar de que la primera línea, que son todos los médicos, enfermeras, técnicos, todo ese personal maravilloso que trabaja y trabajó entre la primera y segunda ola, y muchos de los cuales fallecieron en cantidades importantes, ¿no? Fallecieron más de 400 médicos, más de 150 enfermeras, más de 50 obstetrices, más de 50 técnicos, más de 600, 800 policías. Entonces, todo ese personal recibió la vacuna de Sinopharm y la mortalidad producto de esa vacunación se redujo sustancialmente hasta prácticamente contar escasos casos de fallecidos por otras causas. Entonces, la reducción en ese caso, comparando los vacunados con los no vacunados, es superior al 98%. Entonces, es importantísimo contar en esos términos porque eso es otra cosa, eso es efectividad. Y la efectividad se diferencia de la eficacia porque es la que tú mides en condiciones reales, cuando usas las vacunas en la realidad, ¿no? Y ahí puedes comparar la mortalidad de quienes fueron vacunados con no vacunados, y en mi caso, el personal médico, que es el estudio que hizo el Colegio Médico del Perú, la efectividad de la vacuna de Sinopharm demostró ser superior al 92%. En salud hizo su propio estudio, también en personal médico, pero están incluyendo enfermeras, técnicos, obstetrices, médicos, y demostró que era superior al 94%. Otro estudio que también se hizo en Perú, que incluyó ya el personal del MINSA, demostró que era superior al 90%. Y hay un estudio más que se ha hecho con una cohorte de profesionales de la salud
y otro que se ha hecho en población general, que nuevamente concluye exactamente lo mismo, ¿no? De que la efectividad de Sinopharm tiene una efectividad superior al 90% contra qué, y viene la importancia, contra enfermedad severa y muerte. Entonces, las vacunas de Sinopharm han salvado muchísimas vidas y precisamente por eso es una vacuna que recomendamos utilizar en el Perú y en otros países, ¿no? En la carta también el doctor Bustamante menciona de que solamente esta vacuna cuenta con la autorización de la OMS y que la OMS no es ninguna autoridad, no representa literalmente una autoridad sanitaria. Eh, ¿Podría explicarnos cómo es que la OMS determina si una vacuna debe ser aplicada y si es verdad que solamente la OMS es la que ha determinado que sí se debe utilizar en esta emergencia? Bueno, para empezar, hay como 5 mentiras detrás de una sola frase, creo, ¿no? Es como que, primero que nada, negar que la OMS es un organismo mundial es como que atentar contra su propio nombre, ¿no? O sea, literalmente se llama Organización Mundial de la Salud. Y por ende, negar que es sanitario es como decir que el verde no es verde, que el rojo no es rojo, ¿no? Que dice es de que no es la encargada de darle un respaldo, una autoridad sanitaria que respalde la aprobación de las vacunas, cuando es todo lo contrario, es un organismo mundial que sin su aprobación muchos de los países no usan ningún tipo de vacuna. Entonces, la importancia de la OMS es que no es la OMS quien hace la evaluación, es un grupo de expertos que se llama SAGE y que han estado evaluando todas las vacunas que pasan por el filtro de la OMS precisamente porque muchos países, no el Perú felizmente, sino países de bajos ingresos, no tienen la capacidad de evaluar las vacunas. Entonces, que dependen de organismos internacionales como la OMS para poder tener un filtro de control de calidad que evalúe vacunas y recordar de que no todas las vacunas han pasado el filtro de la OMS, solamente son contadas, son 6 vacunas nada más, de las más de 20 y tantos candidatos que hay. Entonces, es un filtro bastante exigente, ¿no? No es cualquier filtro. Y lo otro es de que cuando SAG evalúa la eficacia de la vacuna, pues le pide al proveedor, en este caso Sinopharm, que le provea la mejor evidencia disponible. Le han dado los ensayos de fase preclínica, los de fase 1, fase 2, fase 3, y todo este cuerpo de evidencia le permitió concluir a este grupo que esta vacuna tenía una eficacia del 78%. Entonces, ahí ya tienes un dato bastante importante. Y no solo eso, sino que además analizaron en su momento los los estudios de efectividad que ya reportaban que la vacuna era el 90%. Y en Latinoamérica, muchos países que usan Sinopharm nuevamente han hecho sus propios estudios de efectividad. Argentina reportó que tenía más del 90%, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar además que es un dato muy preciso, es que la vacuna de Sinopharm es literalmente la vacuna más usada en el mundo, Claro. ¿no? Y tomando en consideración que China tiene más de 1.300 millones de habitantes y que básicamente ellos han alcanzado ya tasas muy importantes de vacunación, estamos hablando de más de 1.000 millones de vacunas repartidas solamente en China. Entonces suma eso a todos los demás países y te sale que la vacuna de Sinopharm no solamente es altamente eficaz, no solamente es altamente efectiva, sino que es la vacuna más usada en el mundo, ¿no? Claro, y para ir culminando, el congresista Bustamante, eh, si lograse de cierto modo obstruir la adquisición o la aplicación, no sé, a través del legislativo de la vacuna de Sinopharm, ¿cómo afectaría al proceso de vacunación que estamos en proceso y cómo afectaría también a una posible tercera ola? Este señor no tiene el poder para hacer esas cosas, ¿no? O sea, tendría que, no sé, pues pararse en el aeropuerto y evitar que las vacunas lleguen para que no podamos usarlo, ¿no? No funciona así, ¿no? Las vacunas de Sinopharm ya están aprobadas, acaban de tener como 4 aprobaciones más enormes. Hemos importado más de 2 millones de vacunas que han sido distribuidas. Tenemos con un poco de suerte la posibilidad de que los 10 millones que están contratados lleguen más pronto de lo que se esperaba. Y recordar que estamos en plena pandemia y que la variante Delta sigue diseminándose, ¿no? Y puede darse el caso de que llegue a China y China, como todos los países que producen vacunas, pues se queden con sus vacunas y nos fregamos todo, ¿no? Entonces hay que trabajar muy fino para poder que esos contratos que están firmados y pagados se cumplan y tratar de negociar con los proveedores para que podamos acelerar la llegada de las vacunas. Y es un trabajo semana a semana, ¿no? Cada lote, cada vez que alguien necesita enviar una vacuna, pues hay toda una logística que desplegar y cualquier cosa puede pasar en el camino. Entonces,
Hay que ser muy diligentes, muy cuidadosos, muy responsables y extremadamente técnicos para poder garantizar que esas vacunas van a llegar y que las vamos a poder utilizar. Y ahora para luchar contra esos miserables que son las personas que hacen tanto daño con tanta mala información, tantas mentiras y tantas falsedades, que eventualmente convencen a una fracción de la población que en verdad son aquellos que son más susceptibles a mala información. Y mira, poblaciones enteras, como poblaciones indígenas, guiadas por personales religiosos, que se comen este cuentazo de que la vacuna de Sinopharm no sirve y dejan de vacunarse y empiezan, y en una tercera ola van a tener tasas de mortalidad extremadamente altas, ¿no? Entonces, la mala información mata, la buena información salva vidas. Claro, y ya para terminar, ¿podría darle un mensaje a las personas que vayan a ver este video acerca de la vacunación y que asistan al proceso de vacunación usted como profesional de salud y también como parte del equipo del ministerio? Bueno, con más de 2 millones de peruanos, con más de 1 millón de la primera línea, como muchísimos, yo también estoy vacunado con Sinopharm, el presidente se ha vacunado con Sinopharm, los ministros se han vacunado con Sinopharm. Es una vacuna altamente eficaz, es una vacuna altamente efectiva y más importante que eso, si cumples las dosis te va a salvar la vida. Pues vacúnense con confianza, aprovechen las oportunidades porque son escasas. No tenemos aún suficientes vacunas para vacunar a todo el Perú y aquellas personas que califican tienen que aprovechar la oportunidad para no tener que sufrir una enfermedad horrible que en el peor de los casos les puede costar la vida. Listo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Quispe, por habernos recibido de manera virtual en su hogar y esperamos conversar con usted en una próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense mucho.